Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo soy Mariana Pampilión, y hoy nos juntamos para hacer un molde y la confección de un modelo de pantalón que suelen llamar Pantacurt. Acá les voy a mostrar, les voy a compartir la imagen. Es, en líneas generales, un modelo como un pantalón eh, bien ancho, donde no tenemos pinzas, no tenemos cierres, botones, solamente podemos ponerle un elástico o pasarle una cinta en la cintura para terminar de sujetarlo. Y como para arrancar, es una prenda bastante ágil de hacer y bueno, como para que ya vayan, como para tener una noción de la moldería y de la confección también. Es una prenda bastante amigable, ¿no? Como para hacerlo. Así que, bueno, ya estaban solicitados algunos materiales. Ahora yo los voy a repasar y les recuerdo que cualquier consulta que tengan la pueden ir haciendo ahí en el chat. Yo voy a ir haciendo, las voy a ir chequeando y- y las voy a ir respondiendo, ¿sí? Así que cualquier consulta de lo que sea, la ponen ahí en el chat. Bueno, como les decía, este es un modelo de pantalón que lo podemos hacer eh, casi en cualquier tela, eh, alguna tela de tejido plano sería una de las más recomendadas. Cuando hablamos de tejido plano, si ustedes van a comprar una tela, pueden pedir una gabardina. Si quieren hacer, espero que se vea bien, yo lo veo lejos. Ahí está, perdón, se me desconectó. Bueno, les decía que las telas para hacer este tipo de pantalón son telas denominadas tejidos planos. Tenemos gabardinas, batista, también la podemos hacer en algún denim, se llama a la tela de jean, una tela de jean livianita. Bueno, alguna tela camisera también, si lo queremos usar en verano. Y cualquier consulta sobre alguna tela en particular también lo pueden mandar acá por el chat y la vemos, ¿sí? Pero en general son telas que no tienen elasticidad y puede ir perfecto, porque es una prenda que no se adapta al cuerpo, así que con estas telas vamos bien. Bueno, ¿qué más sigue? Para, para poder hacer el molde es importante tomar las medidas de la persona a la que le vamos a hacer la prenda, a nosotros mismos, o también tienen posibilidad de encontrar alguna tabla de medidas y utilizar eso. Hoy particularmente lo que les voy a contar es cómo hacer el molde con las medidas de uno, o sea que va a ser una prenda a medida de cada uno, ¿sí? Para eso vamos a necesitar un centímetro o cinta métrica, ¿sí? Eh, Así nos podemos tomar las medidas y poder hacer primero el molde y después pasarlo a la tela y confeccionarlo, ¿no? Pero primero arrancamos con el molde. Y después otro material que podemos llegar a necesitar
cuando se confeccione este pantalón, es un elástico. Son elásticos que se utilizan bastante en los pantalones jogging, o si no, podemos reemplazarlo por una cinta que la pasamos por adentro y fruncimos, ¿sí? Tenemos las dos opciones. Bueno, para arrancar con el molde, los materiales que necesitamos es papel madera o papel manteca, que es este tipo de papel, lápiz, una escuadra, y bueno, y goma por si se confunden y tienen que borrar, ¿sí? Bueno, primero vamos a arrancar con la toma de medidas, ¿sí? Que les voy a ir mostrando, y también se los voy a mostrar en un dibujito, para que esté un poquito más claro. Voy a ir anotando y cada uno me va siguiendo, y también se puede ir tomando las medidas. Se cayó. Yo voy a anotar qué medidas vamos a tomar, y ahora en el paso a paso les voy a ir mostrando a qué parte del cuerpo corresponde. La primera medida que necesitamos para hacer esta prenda, este pantacourt, es el contorno de cintura. Luego vamos a necesitar el contorno de cadera. Luego el alto de cadera. El largo del tiro. Y el largo del pantacourt, que es la prenda que vamos a hacer, ¿no? Bueno, les muestro. El contorno de cintura es con el centímetro. Lo que hacemos es rodear la cintura, y lo que vamos a determinar cuál es la altura de por dónde va la cintura, es aproximadamente por donde tenemos el ombligo. Siempre y cuando hacemos la toma de medidas, se recomienda tener la menor cantidad de ropa puesta posible, o sea, con una prenda liviana en la parte de abajo, digamos, como por ejemplo una calza, está bien, y en la parte de arriba una remera solamente. Con eso estamos bastante bien para poder tomar las medidas, ¿no? Rodeamos, no ajustando demasiado ni dejando demasiado flojo, sino que rodeamos la parte donde queremos medir y tomamos
la medida que nos da, ¿no? Ahora se los voy a mostrar en el dibujito. Ahí, la medida, ahí sí se ve mi cursor, la medida que estamos tomando ahora, que es el contorno de cintura, es la que va por esta zona. ¿Sí? Por la zona donde está el ombligo. Y rodea toda la cintura. ¿Sí? Listo. Bueno. Después viene la que le sigue, que es el contorno de cadera. Para el contorno de cadera tenemos que rodear la cadera. ¿Cómo la identificamos para hacer este molde? La cadera va a ser la parte más saliente de la cola. Se las voy a mostrar acá en el dibujito. Y ahora les muestro. La parte más saliente de la cola es esta donde estoy posicionando el cursor, perdón. Donde estoy posicionando el cursor, esta es la parte más saliente de la cola. Y rodeamos. Voy a mostrar la parte más saliente de la cola, apoyo el centímetro y rodeo. Y algo que me sirve también para tener en cuenta es que no tener las piernas del todo juntas, sino levemente separadas. Así me queda mejor la medida, si no después queda rara la prenda. Bueno, ahí tomamos la medida por la parte más saliente de la cola y la anotamos. La siguiente medida es el alto de cadera. El alto de cadera es la diferencia que yo voy a tener entre la cintura y la medida de cadera que tomé recién. Entonces lo ideal sería que cuando estoy tomando la medida de cadera, que es la que estábamos haciendo recién, ahí cuando estoy tomando la medida de cadera, yo tomo la otra parte del centímetro y desde la cintura bajo, y donde llega hasta la cadera, esa medida es la que me va a dar de alto de cadera. Esta medida igual suele ser bastante estándar, si bien estamos haciendo prendas a medida, y no cada uno tiene sus medidas. Hay algunas que son similares en la mayoría de los cuerpos, y por ejemplo una es esta, que es el alto de cadera, y suele rondar entre los 18 o 20 centímetros, puede ser 23, pero anda por ahí. Igual si alguien tiene alguna duda con sus medidas, me mandan por el chat y las veo, ¿sí? Después, la siguiente medida es el largo de tiro, que esto también, dependiendo hay varios como es, sistemas de moldería. Depende del sistema, se va a tomar la medida de alguna u otra manera, ¿sí? En este caso, para tomar el largo de tiro, lo que tenemos que hacer es sentarnos sobre una superficie plana. Con esto me refiero a sentarme en una silla, por ejemplo, que no tenga almohadón, ¿sí? Entonces, me siento en una silla que no tenga almohadón, y ahí voy a tomar la medida desde la base hasta la cintura. Acá se los voy a mostrar en el diagramita. ¿Ven que está sentada? Y desde acá hasta la cintura yo voy a tomar
la medida que corresponde al largo de tiro. Les muestro cómo sería. De acá, en una superficie plana, acá está mi cintura, apoyo el centímetro en la cintura y mido hasta la base, ¿sí? Siempre hay que procurar estar derecho y ahí ya tengo la medida del alto de tiro o largo de tiro. Y después el largo, que el largo es a gusto, y también el largo lo voy a tomar poniendo el centímetro en la cintura y de ahí hacia abajo, hacia el ruedo, el largo que yo defina que me quiero hacer la prenda. Por ejemplo, acá les muestro. En este caso, si yo lo quiero hacer hasta la rodilla, me mido desde la cintura hasta la rodilla. Si lo quiero hacer un largo a mitad de... largo total, por ejemplo, desde la cintura hasta donde arranca el pie, que sería por donde tengo acá el cursor, largo total. Después hay diferentes largos, ¿no? La pantorrilla, que sería más por esta altura. Bueno, eso cada uno lo puede ir definiendo. Ahora, una vez que tenemos las medidas, vamos a revisar que estén lo más coherentes posible, porque a veces uno se puede llegar a confundir y tomar mal el centímetro o algo. ¿Cuáles son los puntos por ahí más donde puede llegar a haber algún inconveniente? Cuando tenemos la medida del contorno de cintura y la del contorno de cadera. En líneas generales, la medida de contornos de cintura suele ser un poco más chica que la de cadera. En el caso de que tenga la misma medida, o que sea más grande, no nos va a afectar en nada, por supuesto, pero sí hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el molde, que tal vez el dibujo va a quedar diferente a lo que yo estoy mostrando acá. Pero en líneas generales, la cadera siempre suele ser una medida más grande que la cintura. Después, otra que les mencioné recién, el alto de cadera, que es una medida bastante estándar y suele rondar entre los 18 y 23 centímetros. Si alguien se midió y le da el alto de cadera 50 centímetros, va a tener que volver a medirse porque puede ser que haya tenido un problema de que agarró el centímetro al revés o surgió algo en el medio. Porque la medida es bastante estándar. El largo de tiro también suele ser una medida bastante regular, no hay nada, va entre los 25, 21, 25 hasta 30 o un poco más, 30, 35 centímetros. Y el largo, bueno, el largo que cada uno defina al largo que le parezca, ¿no? El largo, por ejemplo, es algo que después, una vez que yo tengo el molde terminado, lo puedo ir regulando y decir, bueno, lo quiero un poquito más largo, lo quiero un poco más corto. O sea, puedo agarrar y decir, bueno, lo hago en un principio de 1 metro de largo y después veo si lo achico, si lo alargo, y ahí lo voy teniendo. Más en este modelo, ¿no? Que no necesitamos tanto detalle. Bueno, entonces, ya tenemos el tipo de tela, los materiales del papel, centímetro y demás, y las medidas. Con la información de las medidas ya nos podemos poner a empezar a trazar el molde. Para trazar el molde voy a necesitar alguna calculadora, porque
los moldes los vamos a hacer en cuartos. Esto significa que voy a hacer la mitad del delantero y la mitad del trasero. Entonces, al trabajar en mitades, como yo tomé las medidas en contorno, todas las medidas las voy a dividir en 4, ¿sí? Bueno, eso es como para arrancar. El molde, una vez terminado, yo para que lo vayan tomando percepción de cómo es, nos va a quedar con esta forma, ¿sí? Ven que esto corresponde a la cintura, esta otra parte corresponde al tiro, esta es la parte del costado, o sea, la cadera, acá tenemos la redondez de la cadera, y acá el largo. El largo es donde cada uno define qué tipo de largo le quiere dar. Así vamos a tener la pieza del delantero y la pieza del trasero. Entonces, estas piezas son la mitad, digamos, que yo tengo el pantacur y tengo acá una parte, después voy a tener la otra parte, y para el trasero tengo esta otra, ¿sí? Bueno, ahí está. Ya con esta información podemos empezar a hacer lo que se denomina trazado del molde. Trazado del molde, que es dibujar en el papel el molde de la prenda que vamos a hacer. Bueno, sí, les repito, si tienen alguna duda, la escriben por el chat y las veo, ¿sí? Y las respondo, obviamente. Bueno, vamos a empezar con el primer paso, que es hacer vamos a hacer un rectángulo que va a tener, un rectángulo que es va a ser el contorno de una de estas piezas, o sea, va a ser el contorno de esta pieza, por ejemplo. Entonces, el rectángulo que va a estar, donde vamos a dibujar esta pieza, tiene las medidas del largo, que yo seleccioné para hacer mi prenda, y la otra medida va a ser la medida más grande que yo tengo de los contornos, que en este caso sería el contorno de cadera, porque suele ser la medida más grande de cuando tomamos contornos, ¿no? Como dijimos que trabajábamos en cuartos, este rectángulo va a ser un cuarto, un cuarto del contorno de cadera por el largo que yo quiera de la prenda. Entonces, cuando digo un cuarto del contorno de cadera, es que mi medida de contorno de cadera la voy a dividir por 4. Como estamos haciendo una prenda súper, que no va súper adaptada al cuerpo, va a haber ciertas cosas que las vamos a pasar por alto, ¿sí? Entonces, con que solo tengamos esas dos medidas, vamos a estar más que bien
para hacer esta parte. Entonces, si tenemos un contorno de cadera, por ejemplo, yo voy a hacer acá 98 centímetros. 98 centímetros de contorno de cadera, lo tengo que dividir por 4, y ahí me voy a sacar la medida. 98 dividido 4 me da 24,5. ¿Sí? Y el largo, por ejemplo, lo voy a hacer de unos... Entra bien acá. Lo voy a hacer un largo de 70 centímetros. ¿Sí? Por 70 centímetros. Así que voy a arrancar haciendo el rectángulo. Primero, el largo de 70 centímetros, que vimos recién. Y ahora vamos a hacer el ancho. Cuadramos bien, así nos sale bien el rectángulo. Y medimos 24,5. Volvemos a encuadrar y cerramos el rectángulo. Bueno. Ahí tenemos el rectángulo de un cuarto. Esta parte es un cuarto de cadera por el largo de la prenda. ¿Sí? Bueno. Ahora, tenemos que definir la medida por donde vamos a dibujar la cadera. ¿Se acuerdan que habíamos tomado la medida del largo de cadera, que era la diferencia entre la cintura y la cadera? Bueno, vamos a colocar esa medida, que les dije que solía ser unos 20 centímetros. Vamos a colocarla dentro de este rectángulo. Entonces, medimos desde uno de los lados. Trazamos una línea que va a ser
la llamamos cadera, porque es la altura de cadera, ¿sí? Luego de eso, vamos a definir nuestra cintura. ¿Se acuerdan que dijimos que usábamos el rectángulo más grande, que era el del contorno de cadera, para después dibujar ahí dentro todo nuestro molde? Entonces, vamos a hacer la cintura, y acá también vamos a poner el 1/4 del contorno de cintura. O sea, nuestro contorno de cintura lo vamos a dividir por 4 y le vamos a sumar a esta medida más 3 centímetros, que en este caso es una MF, es medida fija. Es una medida fija para poder, digamos, poder pasar el pantalón por la cadera. Le agregamos estos 3 centímetros, entonces agrandamos un poquito más lo que es la cadera, y como después le vamos a poner un elástico, nos quedamos tranquilas porque esa medida ya la vamos a achicar con el elástico. Esta es una medida fija que también la pueden hacer o un poco más chica o un poco más grande, eso lo pueden ir manejando. Pero bueno, se sugiere que sean, que sean unos 3 centímetros y después cada uno lo maneja a su manera. Entonces, vamos a medir desde, les doy el ejemplo, yo tenía acá una cintura de 72 centímetros, entonces la voy a dividir en 4, voy a 18, le sumo unos 3 centímetros y me va a quedar en 21. Esa medida es la que yo voy a colocar en esta parte del rectángulo, 21 centímetros, ahí, ¿sí? 21 centímetros acá. Y el siguiente paso es trazar una línea recta que vaya desde esa medida que marqué en la cintura hasta la cadera, y luego de eso voy a hacer la curvatura que suelen tener el molde en la parte de la cintura cuando baja a la cadera. ¿Esto cómo hacemos? Buscamos el punto medio de esta línea, o sea, yo me mido esta línea, tomo la mitad, esto es aproximado, no hace falta que sea tan exacto, y levanto 0,5 centímetros como para tener una curva, una leve curva, ahí 0,5, y ahora me puedo ayudar por alguna regla curva, en el caso de que las tenga, hay reglas que ya vienen con sus curvas, o si no a mano alzada, lo que hago es una curva que arranca en la cintura, se apoya en estos 0,5 que marqué acá y termina en la cadera. Y luego con líneas punteadas, así se ve. Esta curva. También me puedo ayudar por algún elemento que tenga dando vueltas, que sea un poquito curva. No es una curva tan pronunciada, ¿sí? No es necesario que sea súper pronunciada. Y ahí ya tengo la cadera. Ahora, lo que me resta es hacer la cintura, propiamente dicha, como para que tenga un buen calce la prenda. Y lo que hago es, en esta parte del rectángulo, es bajar 1,5 centímetros o 1,5 centímetros, ¿sí? Marco acá, 1,5.
Y acá de nuevo hago una curvita, así, y ahí ya tengo mi cintura. Bueno, esto, así como está, ya tenemos casi el molde terminado. Ahora nos falta toda la parte que corresponde a el tiro. ¿Ven que? Vamos por acá. Tenemos la primera parte, ahora nos faltaría toda la que corresponde al tiro. Para hacer esa parte, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Bueno, primero vamos a establecer unos puntos. Este es el punto A, acá donde está la cadera. Vamos a establecer que es el punto A. Y lo que tenemos que hacer es prolongar, digamos, la cadera para después poder dibujar el tiro, ¿sí? Ya, bueno, queda el largo. Entonces, para tener esta medida que vamos a prolongar, lo que tenemos que hacer es dividir la cadera en 7. O sea, sería de A, que ahora vamos a marcar el punto B, de A a B, sería un séptimo de cadera. O sea, yo voy a tomar mi medida de contorno de cadera y la voy a dividir en 7. Entonces yo tenía un contorno de 98 centímetros, lo divido en 7 y me va a dar 14. Entonces me paro acá, cuadrando en A. Bueno, no me alcanzan. Y voy a prolongar esta medida. Y voy a marcar 14 centímetros. Ahí voy a tener lo que llamo como punto B. Luego de esto, puedo ya prolongar hacia el ruedo. Voy a marcar los mismos 14 centímetros. Lado. Así. Y ya ahí voy a tener la entrepierna, sería la entrepierna de mi pantacourt, y ahora me faltaría dibujar el tiro. Para dibujar el tiro voy a tener que hacer lo siguiente. Primero, acá, porque acá lo vamos a usar. Entonces, mi tiro va a terminar por acá, ¿sí? Esto es la guía de entrepierna. Entonces, mi tiro va a empezar por acá, y va a continuar, y va a terminar por esta zona. Para determinar bien dónde colocarlo, lo que yo tengo que hacer es, mi medida de tiro, ¿se acuerdan que habíamos tomado la medida de tiro? Tiro, que en este caso eran unos 38. Eran unos 28 centímetros. Yo le voy a sumar 0,5 centímetros a la medida que tengo de tiro,
Y después, o sea, esto es así, y después le voy a restar la medida que tengo de alto de cadera. Entonces, si yo tengo un tiro de 28 centímetros, le voy a sumar 0,5, me va a dar 28,5, y después le voy a restar la medida que tenía de alto de cadera, que eran unos 20 centímetros, y me va a quedar 8,5. Entonces, esta medida de 8,5 es la que me determina cuánto tengo que bajar acá donde había trazado el punto A y donde había trazado el punto B, cuánto tengo que bajar para armar dónde se va a apoyar mi tiro. Dije 8. Ahora me voy a trazar una línea en diagonal. Y me tracé la línea desde los 8,5, acá yo tengo 8,5, ¿sí? Hago la línea en diagonal, y sobre esta línea que hice en diagonal, yo tengo que marcar una medida fija, que acá es donde vamos ya a determinar lo que es trasero de delantero, o sea, diferenciar, perdón, lo que es trasero de delantero. Este molde corresponde al trasero, que es la parte de atrás, y para el trasero, el apoyo de tiro es una medida fija de 5,7 centímetros. Entonces yo me paro en esta línea, mido los 5,7 y ahí lo marco. Esto significa que yo ahora dibujo el tiro y me voy a apoyar en esta marquita que hice acá. O sea, voy a venir por acá. Por acá, por esta línea que tenemos. Voy a empezar a abrirme porque me tengo que acercar a esta que marqué. Y después me voy a apoyar acá, que es donde termina. Y ahí ya tengo el tiro. ¿Sí? Y este es el molde del trasero. Este molde se corta por 2. Esto significa que yo en la tela tengo que cortar este molde 2 veces. Ahora, voy a marcar el contorno en verde, que así identifican bien cuál es el molde. Tenemos el tiro, que es lo que dibujamos recién. ¿Está? Esto corresponde al molde. Tenemos la entrepierna. El ruedo. El costado. Cadera. Y la cintura. ¿Sí? Así queda el molde. ¿Sí?
Bueno, ahí queda el molde, el trasero. Ahora, para hacer el delantero, lo vamos a hacer, a modo de repaso porque las medidas son exactamente las mismas, solo que me cambia esta última parte, ¿sí? Entonces, vamos a repasar. Vamos ahora a hacer el delantero. Ahí está, ya tenemos el trasero, ahora vamos con el delantero. Tenemos que tomar otra hoja y hacer lo mismo. Sería el rectángulo, que es un cuarto del contorno de cadera por el largo. O sea, el contorno de cadera dividido 4 por el largo. Como es igual, me atrevería a decirles que tranquilamente pueden tomar el molde que ya se hizo del trasero, apoyarlo, vamos a hacer eso. Vamos a tomar el molde del trasero, apoyarlo y de ahí vamos a sacar, vamos a dejar una parte que ya tenemos y vamos a armar la otra que es diferente, ¿sí? Entonces, quienes ya tengan hecho el molde del delantero, lo que pueden hacer ahora es recortar todo alrededor y no se preocupen por algo que seguramente escucharon mencionar en otros espacios, algo sobre lo que denominamos margen de costura. El margen de costura es cuánto de más voy a dejar yo para después, cuando corte la prenda, coserla y que la prenda no se me achique, porque como yo le voy a pasar una costura, se me va a achicar una parte. Eso no se preocupen, porque como estamos trabajando con una prenda a medida, el margen de costura se lo podemos agregar en la tela, ¿sí? Así que, así como tienen el molde, ya lo pueden recortar y yo ahora les voy a mostrar cómo con el mismo molde del trasero podemos armar el del delantero sin tener que hacer de nuevo todos los pasos. Aunque los pasos siguen siendo los mismos, ¿sí? Así que voy a borrar acá. Así les da tiempo a recortar. Y les muestro cómo del mismo molde sacamos la pieza que corresponde al delantero, ¿sí? Pasando. Todas estas partes son iguales. Tenemos
tenemos, es la misma pieza. La misma pieza y, lo importante, la parte que corresponde a la cadera. Es clave para poder hacer ahora esta nueva parte, ¿sí? Entonces estamos con el delantero. Bueno, vamos con el delantero. Dijimos que usábamos el mismo molde que habíamos usado para el trasero, lo único que nos iba a cambiar era esta zona, que es donde vamos a ubicar el tiro. Entonces, cadera, costado, largo y cintura es exactamente lo mismo. En este modelo en particular de pantalón, ¿sí? Que es como un pantalón bastante... Sale como de un molde de una falda, ¿sí? Por eso. Bueno, en el caso del delantero, esta prolongación que habíamos hecho, a diferencia del trasero, la medida va a ser de 1/9 del contorno de cadera. O sea, en el trasero hacíamos 1/7, o sea, el contorno de cadera lo dividíamos por 7, en el delantero lo vamos a dividir por 9. En el ejemplo yo tenía 98 centímetros, lo divido por 9, me da 10,8. Como me da 10,8, lo puedo redondear tranquilamente y hacerlo de 11 centímetros, sin ningún problema. Entonces, voy a prolongar esta zona, como habíamos hecho con el trasero, esta medida de 1/9. 11 centímetros. Ahí va. 11 centímetros. Está. Prolongué 11 centímetros. Después, el siguiente paso era bajar de acá un poco más para apoyar finalmente el tiro. En este caso, es la misma medida que usé en el trasero. En el trasero había usado unos 8,5 centímetros que salían de esta cuenta que hacíamos. La medida del tiro, ¿sí? Le sumábamos 5 centímetros, 5 milímetros, perdón, y después le restábamos el alto de cadera, ¿sí? Entonces, lo mismo que hicimos en el trasero, ahora lo hacemos en el delantero, o sea, tomamos la misma medida que nos dio, la pasamos acá, en este caso eran unos 8,5 centímetros, 8,5, está. Ahora hacemos la misma diagonal que habíamos hecho en el trasero, y acá sí tenemos una diferencia, que es para el apoyo de tiro, como es el tiro delantero,
la medida cambia y en este caso va a ser una medida fija de 4 centímetros, ¿sí? Entonces me paro acá, mido esos 4 centímetros, ahí los marco, y ahora dibujo el tiro. Me puedo ayudar por el molde que ya hice, ir colocándolo y dibujando, o si no, a mano alzada, me voy dibujando el tiro. Recuerden que en esta parte del molde manteníamos la línea apoyada, después se empieza a abrir, se hace la curva, acá donde pusimos, donde va el apoyo de tiro, y después ya la idea es que se vaya tendiendo a apoyarse sobre esta línea que tenemos acá. Y ahí ya tenemos el molde del delantero. O sea, con cambiar simplemente algunas medidas, ya obtuvimos el molde del delantero. Voy a pasar el verde para que se vea. Tenemos la cintura, que era igual que la del trasero, la cadera también, el costado también, igual a la del trasero, el ruedo era igual, y teníamos el cambio acá, en el tiro, y esto ya repercute en lo que es la entrepierna. Y ahí nos queda el molde del delantero, ¿sí? Bueno, lo mismo aplica que en el trasero, por 2, o sea, cortar por 2, porque nos tenemos que acordar de que yo acá tengo una pierna, después del otro lado voy a tener la otra, y cuando tome el molde del trasero, voy a tener las piernas que correspondan al trasero, ¿sí? Entonces tendría que tener, al final del día, estos dos moldes. Uno que corresponde al delantero y otro al trasero, ¿sí? Bueno. Les dije que el margen de costura lo agregamos cuando ya lo apoyamos sobre la tela, antes de cortar. Así que, esto que vimos recién corresponde a la parte de la moldería, ¿sí? Ya vimos cómo tomar las medidas, qué medidas necesitamos, ¿no? Cómo hacer el molde, y ahora nos restaría la parte que corresponde a la confección. Si alguien tiene alguna duda respecto al molde, respecto a las medidas, me los pueden hacer ahora por el chat. Yo voy a hacer un breve repaso y ya después podemos pasar a lo que corresponde a confección. Eh, bueno, la línea de aplome o de aplomo se usa en pantalones propiamente dichos, ¿no? Porque en la moldería de un pantalón, nosotros tenemos por esta zona una línea que es la línea de plomo, que es la que va justo derechito, o sea, generalmente hay alguna pinza y va derechito por la mitad de la pierna del delantero. Esa línea de plomo es la que nos sirve para después, cuando nosotros apoyamos el molde sobre la tela, ponerlo lo más derecho posible y que no nos pase que después, una vez que está cortado y confeccionado, no sé si alguna vez notaron cuando la costura del pantalón, en vez de estar bien recta a los costados, se desfasa y de repente tengo acá adelante
esto es muy exagerado, pero puedo tener acá adelante una costura, la costura del costado. Eso es porque el molde, en vez de quedar bien derechito, se corrió un poco, porque yo no tenía marcado mi línea de aplomo, o de aplomo. Y en este caso, no es una prenda donde, digamos, lo necesitemos tan estrictamente. Lo que sí vamos a hacer lo siguiente, es utilizar la línea recta que habíamos usado del rectángulo inicial, esta línea recta que nos quedó por acá, del rectángulo inicial, que esta sabemos que está bien derechita y demás, y ahí le vamos a poner hilo. Esto significa que yo ahora cuando lo pase a la tela, igual se los voy a mostrar, que yo cuando lo pase sobre la tela, esta línea que está acá tiene que ir bien paralela, o sea, igualita a lo que llamamos orillo en la tela, que yo ahora se los voy a mostrar. Cuando hacemos pantalones, esta línea suele quedar más por esta altura, y es la línea de aplomo, de aplome, que sí, es súper, para pantalones es súper importante, más cuando hablamos de pantalones de vestir, pero en este caso, o de sastrería, perdón, pero en este caso, con tener bien definida que esta línea está, digamos, bien derechita, ya me voy a evitar que después, cuando yo corte esta prenda, se me desvíe la costura. Creo que quedó resuelta. Si tienen alguna otra consulta más, me dicen, ¿sí? Pero en este caso no sería estricto tener tan, tan fija la línea de aplome. Sí, es importante el sentido del hilo, para justamente evitarnos estos problemas que nos puede quedar torcido y después no queda linda la prenda, ¿sí? Bueno, buenísimo. Bueno, entonces, la información que podemos poner en estos moldes es, bueno, con las medidas de quién lo hice, en qué año lo hice, bueno, el sentido del hilo, delantero, cortar por dos, el nombre, que es un pantacurt, y también le podemos decir que no tiene margen de costura, o sea, le ponemos sin MC, perdón, MC, que sería sin margen de costura, porque el margen de costura lo vamos a agregar en la tela. Como estamos haciendo una prenda a medida, es una sola, eh, eh, podemos tranquilamente hacer estas apreciaciones. Bueno, también podemos escribirle acá adentro que esta parte corresponde a la cadera, así ya lo tengo como para guiarme. Y con estas molderías, que como les mostraba, son estas dos, podemos pasar ahora a la tela. La tela, cuando yo voy a hacer una prenda, necesito calcular cuánto voy a necesitar de tela, ¿no? Lo ideal es tener los moldes terminados para poder calcular cuánto voy a utilizar, ¿no? Si no los tengo, bueno, puedo ir averiguando, preguntando, googleando. En las casas de telas muchas veces te sugieren, bueno, compra tanto, más o menos. Pero lo ideal es tener el molde terminado y calcular. ¿Cómo lo calculo? Hay una
hay una medida estándar de anchos de tela, o sea, va variando, pero digamos que el ancho de tela más angosto es de 1,40 m. El más angosto de todos. Después de ahí podemos tener telas de hasta 2 o 3 metros. Las de 3 metros generalmente son las telas más destinadas a tapicería. Pero bueno, también es importante que lo conozcan. Y el ancho, estamos hablando del ancho, acá, ancho. Y el ancho encontrado más habitualmente es el de 1,50. Igual es importante, antes de ir a comprar una tela, preguntar, ¿qué ancho tiene? Entonces yo, sabiendo qué ancho voy a tener de tela, voy a poder calcular bien cuánto necesito de largo para comprar, ¿no? Entonces, yo tengo mis moldes, les decía, es ideal tener los moldes antes de calcular el ancho de la tela, y ahí agarro y hago lo siguiente. Me voy a hacer una especie de tizada, se llama, que es cuando coloco los moldes sobre la tela. Pongo los moldes sobre la tela, se llamó tizada. ¿Sí? Entonces tengo acá uno de mis moldes, yo ya sé que los tengo que cortar por 2, entonces acá tengo uno, lo puedo apoyar sobre una mesa o en el piso, yo lo voy a poner acá en el pizarrón, así se ve. Entonces yo digo, bueno, pongo un molde, voy a poner el otro, para aprovechar mejor la tela, lo que puedo hacer es ponerlo boca abajo, ¿sí? ¿Sí? Acá estoy aprovechando tela, lo pongo así, hago lo mismo del otro lado, o sea, tengo que cambiar la orientación del molde, hago lo mismo del otro lado, y ahí mido. ¿Sí? Si me entraron las 4 piezas en 1,50 m de ancho, yo puedo decir que voy a necesitar, o sea que el ancho de la tela me va a alcanzar y voy a necesitar lo que me mida el largo de mi molde. ¿Sí? Ahora voy a hacer el dibujito. Un dibujito, el más chiquito, así se entiende un poco mejor. Pongan que acá tenemos los moldes, ¿sí? Entonces yo agarro, lo calculo ahí. Bueno, acá tengo uno, tengo el otro, lo pongo así, boca abajo, para decirlo. Aprovecho un poco más. Una manera fácil también de hacerlo es en el piso. En el piso agarro y apoyo mi cinta métrica o mi centímetro, y como generalmente suelen traer 1,50 m, yo ya me puedo ir desplegando. Supongan que acá tengo puesto el centímetro, ¿no? Entonces ya acá, me puedo ir acomodando los moldes, y digo, bueno, ahí pongo uno, pongo el otro, y puedo, de acá, el otro. Y digo, ah, qué bueno. Y digo, ah, qué bien, me alcanza. Yo acá mido y digo, ah, necesito 80 centímetros, por ejemplo. Digo, listo, genial, me alcanzó perfecto. Ahora también me puede pasar que elegí una tela que sea con un ancho menor, o puede ser que el molde tenga unas dimensiones más grandes y no llega, entonces voy a tener, por ejemplo,
lo siguiente, me va a llegar hasta acá. Me entraron acá 3 piezas, bueno, ¿qué hago? Supongo que este es delantero, trasero, necesito el otro trasero, lo pongo acá, así, porque ya teníamos este, ahora pongo este así. Eso es importante también tener en cuenta. Listo. Acá tengo el otro trasero, y acá ya voy a llevarme un poquito más de tela. Medio 80, voy a necesitar 1,60 m. Todo esto que me queda acá me va a sobrar, y bueno, ahí veré si hago otra prenda más, si hago una prenda más chica, si hago, no sé, otra cosa, o es una tela que me sobra y la usaré para otro trabajo. Así es como yo hago la tizada y calculo cuántos metros de tela voy a necesitar para hacer cualquier prenda que me vaya a hacer, ¿sí? Pongo así los moldes y ahí calculo. Hay que tener en cuenta esto, el ancho de la tela. Entonces, si yo ya sé el ancho, pongo ahí la cinta métrica y empiezo a colocar mis moldes y a calcular. Después ya una vez que tengo la tela, puedo doblar la tela, apoyar y cortar una prenda 2 veces, todo eso ahora se los muestro. Pero esto es para calcular cuánto voy a necesitar de tela en mi trabajo. Puedo ir de memoria y decir, bueno, dame 2 metros y después te arreglás. Pero siempre está bueno ir más sobre seguro y saber realmente cuánto voy a consumir de tela. Entonces, una vez que calculé cuánta tela voy a usar, voy, compro la tela, y ahí ya puedo empezar a cortar. Hay algo que les mencioné antes, que se denomina orillo. Orillo son los laterales de la tela. O sea, la tela viene en un rollo, a mí me cortan, el rollo es el ancho, o sea, por ejemplo, tiene 1,50 m, a mí me cortan lo que yo les pida, en este caso iban a necesitar como 1,60 m. Bueno, dame 1,60 m de gabardina, listo. Me cortan, y orillo son los extremos de los costados de la tela, que suelen tener unos agujeritos. Esos agujeritos es por un proceso que se les hace a la mayoría de las telas. Es un proceso que se le hace a la mayoría de las telas para que no se achiquen. Entonces, se pasa por una máquina que engancha de los costados, se le hace todo un proceso de calor, químico y demás, para que la tela siempre tenga el mismo ancho, ¿no? Porque son fibras que se comportan y se van achicando, bueno, pueden sufrir algo, o sea, pueden achicarse y después es un lío. Entonces, el orillo lo identificamos por unas perforaciones que vemos en los costados, y ahí vamos a saber que el orillo, o sea que estas perforaciones que vemos, corresponden al sentido del hilo. ¿Sí? Entonces, cuando acomodemos el molde, sabemos que si en el molde habíamos dibujado esa línea recta, habíamos dibujado esa línea recta que la llamábamos hilo, tiene que ir en paralelo al orillo, que son estas perforaciones que vimos acá. Entonces va a ir el molde y lo vamos a acomodar de esta manera. Vamos a tener el borde de la tela y vamos a ir lo más derecho posible, ¿no?
no vamos a ponerlo así, porque si lo ponemos así nos va a quedar mal y va a pasar lo que hablábamos antes de la costura que se pasa. Respecto a la cintura o pretina del pantalón, de este pantacurt, como lleva un elástico, la vamos a agregar un excedente de tela cuando lo pongamos sobre la tela, ¿sí? Porque vamos a utilizar la terminación como se hace en los pantalones de jogging o pijama, ¿sí? También se puede hacer un molde aparte, pero este es un molde como mucho más ágil y rápido, entonces lo vamos a aplicar directamente sobre la tela. Bueno, estamos ya en la última parte. Ahora ya estamos en condiciones de apoyar los moldes sobre la tela y cortar. Entonces les voy a mostrar cómo hacemos esa parte. Yo acá estoy recuperando una prenda, ¿sí? Entonces, tengo, esto era una falda, no, kilt. Entonces tengo acá mi tela, ahí, y yo voy a apoyar el molde, ¿sí? Voy a apoyar el molde y voy a marcar. Y habíamos hablado de que no estaban los márgenes de costura. Entonces, los márgenes de costura es cuánto yo voy a dar de excedente en cada parte de esta pieza. Voy a dibujar acá y les voy a decir cuánto va a tener de excedente. Así les queda el apunte. Y es así, tenemos cintura, tiro, entrepierna, costado con cadera y ruedo, ¿no? Entonces, a la cintura le vamos a agregar 1 centímetro. Esto significa que yo estoy acá sobre la tela y voy a agarrar. Una forma rápida de hacerlo es con la misma cinta métrica, con el mismo centímetro, a ir agregándole y voy marcando, ¿sí? Ahí voy marcando, y ahí agrego el centímetro de más que le estoy dando a la prenda. Lo mismo voy a hacer en el costado, le voy a agregar 1 centímetro, entonces yo la apoyo sobre la tela y ahí le agrego lo que tengo de más. Perdón, en la cintura, como íbamos a agregarle un elástico, vamos a darle más de 1 centímetro. Perdón, quise apurar. A la cintura le vamos a agregar, esto va a depender del elástico que le quiera poner. Si yo acá tengo un elástico en este caso tiene 3 centímetros de ancho, le agrego el ancho del elástico más 1 centímetro más para doblar. Entonces acá le agregaría 4 centímetros, ¿sí? Le agrego 4 centímetros, 1 centímetro al costado porque voy a hacer solo una costura de unión, 1 centímetro en el tiro porque voy a hacer costura también de unión, lo mismo en la entrepierna, y al ruedo se le suele dar como medida fija entre 2 y 3 centímetros. Eso después también, cada uno lo decide, ¿sí? Entonces, otra de las cosas que les mencionaba antes, es que una vez que yo tengo la tela, en vez de estar marcando uno por uno los moldes, lo que puedo hacer es marcar uno y doblar la tela así a la mitad, entonces ya cuando recorto, saco las 2 piezas, que es lo que voy a hacer ahora, así llegamos a ver la confección. Voy a marcar acá. En este caso, el orillo
El orillo tiene, el tejido tiene como una textura diferente y tiene este hilo blanco que me determina que es el costado de la tela. Y del otro lado está exactamente lo mismo. Exactamente, tenemos... Ah, no, no está. Bueno, está cortado. Y esto es el ancho que tenemos de tela. Esta tela es bastante ancha. Bueno, entonces voy a marcar acá. Con el margen de costura, recordando en la cintura, agregar esos centímetros de más para poner el elástico. Marcando. Siempre puedo poner algo pesado sobre sobre el molde para que no se me mueva, o ponerle algunos alfileres también, esa es otra opción. Marcando. Como les decía, una vez que tengo marcado, lo que puedo hacer es doblar la tela, y ahí ya me voy a sacar las dos piezas, no voy a tener problema de si me queda una de un lado, la otra del otro. En ese sentido es mucho más práctico, pero desperdicio un poquito más de tela. Eso va a depender de cada uno, de la práctica, del tiempo y de la cantidad de material que tengan para trabajar, ¿sí? Y vamos a cortar. Siempre tengan en cuenta que la tijera que usan para telas, no usarla para papel, porque si no se arruinan muy rápido.
está. Acá tenemos estas piezas que corresponden al delantero. Y ahora vamos a pasar a las del trasero. Ay, se cayó. Trasero lo identificamos, o sea, lo denominamos así porque estamos hablando de piezas que corresponden al módulo inferior, que es de la cintura para abajo. Si hablamos de blusas, camisas y demás, cuando hablamos de la parte de atrás le llamamos espalda, pero cuando hablamos del módulo inferior decimos trasero. No pasa nada si le decimos espalda, pero en general está bien utilizar el término trasero, ¿sí? Bueno, ahora vamos a marcar el delantero, perdón, el trasero, tanto de lado, el trasero vamos a marcar, recordando el tema del margen de costura. Entonces apoyamos el molde, agregamos los mismos márgenes de costura que les mencioné antes, así nos pueden coincidir bien las piezas. ¿No? Para marcar sobre la tela pueden usar una tiza de tela o también algún jabón viejo, un jabón chiquitito que lo dejan secar y marcan muy bien sobre la tela y aparte después se sale fácil con cualquier lavado. Entonces no tenemos inconvenientes nuevos. Cuando tenemos las piezas cortadas, lo ideal es pasar todos los bordes por una máquina de coser overlock, o si no también podemos optar por hacerle la misma costura. Si estamos con máquina de coser familiar, podemos pasarle una puntada en zigzag, y ya con eso evitamos que los bordes de la prenda se nos destejan, básicamente, evitar esto. Entonces se pasa todo el borde con una costura de overlock o de zigzag. Cortito. Acá cubro la tela. Y
Vemos un poquito que me faltaba. Lo ideal es que no se nos mueva tanto el molde, pero como este no va a tener problemas. Bien, terminamos. Así les muestro la parte que corresponde al ensamblado, que es la unión de cada una de estas piezas para poder armarlo. Como les decía antes, arrancamos por los bordes. Haciéndoles una terminación y después vamos a ensamblar el resto de las piezas, ¿sí? Entonces ahí tenemos las piezas que corresponden al trasero y al delantero, ¿sí? Van a notar que el delantero, la parte del tiro, el recorrido es un poco menor a la del trasero. Esta es la del trasero, esa es la del delantero. Siempre es un poco menor. Entonces, tenemos las dos piezas del delantero, las dos piezas del trasero. Les decía, podemos pasar por todos los bordes una costura en zigzag o un overlock. También se puede hacer a mano, un surfilado a mano, para que no se empiece a destejer la prenda. Después, el siguiente paso para ensamblar es tomar los tiros del delantero y se dice enfrentar los derechos, o sea, tenemos el derecho de la tela, enfrentamos los derechos por el tiro y ahí cosemos, ¿sí? Cosemos todo por acá, todo lo que corresponde al recorrido del tiro, ¿sí? Voy a hacer así, voy a poner acá algunos alfileres. Se los voy a mostrar en un hilván. Así, muy rápidamente, se los muestro cómo queda.
Lo mismo se hacen con las piezas del trasero. Las junto por el tiro y hago la costura. Entonces voy a tener por un lado el delantero y por el otro el trasero, las dos piezas que corresponden tanto al delantero como al trasero, las voy a tener unidas entre sí. Ahí les muestro. Yo cuando hago la costura tengo que ir siguiendo todo el recorrido. Si yo le di 1 centímetro de margen de costura, tengo que ir por todo ese centímetro de margen cosiendo. ¿Ven? Ahora lo abro y ya tengo el delantero. Lo mismo hago con el tiro del trasero. Pongo el hilván, uno las dos piezas. Ahí está. Ahí. Ahí ya tengo esta otra parte. Ahora me tengo que ocupar de unir delantero y trasero. Entonces, cuando yo hago la costura, esta parte donde está la costura es, digamos, el revés, o sea, es lo que me va a quedar del lado de adentro. Algo muy importante, cuando yo cosí esto, con esto lo uno con máquina de coser recta, una aguja, ¿no? Máquina de coser recto, o sea, puntada recta, perdón. Puntada recta. Cuando termino de coser, algo que hace que la prenda nos quede mucho mejor es planchar. Entonces lo que hago es abrir las costuras, yo acá tengo hecha la unión, abro las costuras y le paso plancha. Esto me va a hacer que la prenda me quede con mejor terminación, que las costuras no molesten, que lo que sobra de tela tampoco moleste, entonces es importante planchar. Bueno, acá tengo la otra pieza, y lo que tengo que hacer ahora es juntar siempre derecho con derecho, o sea, bueno, esto es porque me quedó de antes. Pero ahí tenemos el delantero, o sea, desde el derecho, y acá la otra pieza, ¿sí? Las enfrentamos, derecho con derecho, ahí, están enfrentadas, y puedo coser ya los laterales, que es todo por el borde, el lateral, tanto de un lado como del otro. Esto es bastante simple porque es juntar las piezas y ya lo uno. El tema viene ahora con el tiro, porque a mí me queda acá una pieza, ahí está. La parte del tiro, una recomendación que les hago es tomar, ahí está, se desprendió, con el alfiler, es tomar
donde tenemos los dos tiros, ¿sí? Donde terminaron los dos tiros, abrir bien las costuras, juntarlos, y ahí hacer toda la confección desde el ruedo, paso todo por donde está el tiro, y ahí junto las piezas, ¿sí? Ahí ya me quedó casi terminado el pantalón. Ahora lo que me queda es la parte de la cintura, donde le voy a poner el elástico. Yo, para calcular la cantidad de elástico, lo que puedo hacer es tomar la medida que tengo de cintura y restarle un porcentaje para saber cuánto voy a usar de elástico. Entonces ahí ya lo voy a pasar a la prenda. Voy a coser. ¿Verdad? Voy a coser una partecita de un costado y del otro. ¿No? Ahí está. Yo acá tengo cosida la cintura, ¿sí? Queda así, ahí. Bueno. Entonces ahora voy a tomar lo que yo voy a usar de elástico, también me lo puedo calcular poniéndomelo yo en la cintura, ¿no? Si tengo en casa una tira larga, digo, a ver, me pongo así, lo estiro para saber, y digo, bueno, voy a usar esto. Y ya. Lo corto, le doy unos 2 centímetros más, como para tener de más. Y lo que hago es, primero, hacerle una costura al elástico, una puntada recta, así lo cierro, ahí, así, ahí me queda el elástico cerrado, y ahora lo voy a coser sobre la cintura. Estamos del lado del revés, ¿sí? Puedo tomar como referencia, acá donde tengo la unión de los tiros, le pongo ahí el elástico, se lo apoyo, y lo que voy a hacer es ir cosiendo con puntada recta, lo voy cosiendo al borde de la prenda, estirando, así puedo ocupar todo el recorrido. Entonces yo el elástico lo voy estirando y lo voy poniendo sobre la prenda, entonces me va a ir frunciendo. Y después el último paso es, cuando ya termino de coser todo eso, es darlo vuelta y volver a pasarle otra costura. Ahí también, solito, es como que voy a necesitar estirarlo, pero después solo va a ir pasando por la máquina y nos queda la cintura con el frunce. Otra opción, si no tengo elástico, es así como lo tengo, ya unidas las piezas, hago un doblo hacia adentro una sola vez. Si tengo pasado alguna costura de terminación, si no puedo doblar un poquitito y doblo nuevamente, le paso toda una costura alrededor y dejo un huequito para después pasar un cordón, y ahí le paso por adentro un cordón y ya puedo tener la cintura de este pantalón. Para el ruedo,
el ruedo, yo le tengo que hacer alguna terminación, algún dobladillo. Generalmente habíamos dicho que dejábamos entre 2 y 3 centímetros, entonces tenemos terminado el ruedo, lo que hacemos es doblar hacia el lado de adentro, podemos doblar una sola vez, así como doblé acá, que deben ser unos 3 centímetros, o puedo doblar 2 veces, ahí, doblo 2 veces, me queda el lado de adentro un poco más chiquito, y lo plancho, y después lo paso con la máquina de coser recta, y le hago el dobladillo. Y ahí nos queda un pantalón súper urbano, informal. Me atrevería a decir que si lo quieren hacer con algún género de punto, como por ejemplo una frisa, o bueno, hay una tela que ahora se me fue, un modal, por ejemplo, más para otra época del año, ¿no? Lo pueden hacer tranquilamente porque no necesitan, no necesitan pinzas, ni colocar cierres, ni nada por el estilo. Así que lo pueden hacer con una tela plana, como les sugerí al principio, que es una gabardina, un jean, denim, es lo mismo, eh, una, una tela más pijamera, o también en algún género de punto, lo podrían hacer, un género que no tenga elasticidad, sí, como les decía, alguna frisa o un modal, lo pueden hacer tranquilamente. Así que bueno, espero que les haya, si tienen alguna duda, también la pueden escribir. Espero que les haya servido. Eh, bueno, después creo que van a tener acceso, no sé. Cualquier cosa, escriben a la universidad y consultan. Sí, en un mes están los videos subidos en YouTube. Está bien, no me acordaba. No quise decir pavadas. Bueno, van a tener los videos disponibles, así que ahí van a poder ver todo. Bueno, espero que les sirva, que les haya gustado y que lo puedan hacer.